Hola Juan, bueno, pues continuando con este programa y esta información para que todos tengamos muy claro la relevancia de qué se tratan las cifras. Quería que nos expliques qué significa estar en el equipo. Claro que sí. Son las de investigadores, el cual fue creado por acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas de la ley. El sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel, como un elemento fundamental para incrementar la cultura productiva, competitividad y el bienestar social. Actualmente, 245 profesores del campus Mexicali pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, Juan. Ahora, de la Facultad de Ciencias Administrativas. Para arrancar, los invito a ver un video de esta unidad. Adelante. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Administrativas. Mi nombre es Raúl González Núñez, director. Actualmente contamos con 5 programas educativos en el área de posgrado. Actualmente ofrecemos la especialidad en Administración Financiera, la maestría en Administración, la maestría en Impuestos, la maestría en Gestión de las Tecnologías y la Comunicación y un doctorado en Ciencias Administrativas. ¿Por qué es importante estudiar un posgrado en nuestra facultad? ¿Qué diferencia a nuestros egresados de los demás? Nuestros egresados saldrán con las competencias necesarias para hacerle frente al ámbito laboral, en las empresas privadas y públicas donde podrán desempeñarse. Contarán con las habilidades necesarias, con los cimientos suficientes para ser competitivos. ¿Por qué estudiar un posgrado en nuestra Facultad de Ciencias Administrativas? Nuestros programas educativos, 4 de los 5 programas educativos pertenecen al Padrón Nacional de Calidad de CONACYT. Los planes de estudio se encuentran en nuestra cuenta con las competencias y cuenta con la experiencia en empresas privadas de nuestra localidad y también de manera internacional. Es por eso que ofertamos orgullosamente estos 5 programas de posgrado de nuestra Facultad de Ciencias Administrativas. Los invitamos también a visitar nuestras redes sociales, nuestra página de la Facultad de Ciencias Administrativas, donde ofertamos los 5 programas educativos de posgrado. Visítenos, estamos a sus órdenes. Gracias. Una vez que hemos escuchado
escuchado las palabras del doctor Raúl González de Ciencias Administrativas, a quien agradecemos su participación. A distancia, a la doctora Sofía Carrillo, de esta unidad académica. Muy buenas tardes, doctora. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Expo Posgrados 2021. Gracias por acompañarnos y queremos compartirles información importante sobre nuestros programas de posgrado en la Facultad de Ciencias Administrativas. Muchas gracias, doctora. Le invitaría ahora a platicarnos, ya el doctor nos mencionó sobre los diferentes programas educativos de posgrado que oferta. Le invitaría a que usted nos platicara, nos mencionara cuáles son las líneas de generación y aplicación del conocimiento de estos programas de posgrado. Sí, claro. Bien, en el doctorado de Ciencias Administrativas, las líneas de generación y aplicación del conocimiento que tenemos son Administración y Desarrollo de las Organizaciones, Estudios para el Impulso de la Competitividad y Desarrollo Regional y Sistemas de Innovación. En la maestría en Administración tenemos las líneas de generación de estudios sobre competitividad, administración y desarrollo de las organizaciones. En la maestría en Impuestos tenemos las sistemas de información fiscal y financiera, estrategias fiscales para la competitividad y análisis fiscal y financiero para el desarrollo de las MIPYMES. En la maestría en Gestión de Tecnologías de la Comunicación, de la Información y Comunicación, tenemos las líneas de gestión tecnológica, telemática y tecnologías de la información. Y por último, en la especialidad en Dirección Financiera, tenemos las líneas de sistemas de información fiscal y financiera y las características, funcionamiento y desarrollo de las MIPYMES. Bien, muchas gracias. Bueno, son diversos los proyectos de investigación llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Administrativas, pero hay 3 de ellos que son muy emblemáticos más de posgrado. Competencias digitales en empresas de México. 9. Titulado Estrategias legales competitiva en México, que al proyecto titulado La responsabilidad social desde la óptica de la gestión de capital humano. Los objetivos de estos proyectos y el impacto de los mismos con la intención de motivar a los interesados a unir posgrado. Sí, con gusto, muchas gracias. Iniciamos con las competencias digitales, las cuales son una necesidad realmente importante en el desarrollo actual de la economía en todos los países, debido a las nuevas generaciones que gustan las tecnologías casi desde sus primeros años de vida, acostumbrados a ellas en su vida diaria y con el transcurso de los años se convierten en clientes potenciales, a lo que es más fácil acceder por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta situación ya tiempo atrás se ha venido visualizando, pero muchas empresas preferían ignorarlo. Sin embargo, con la aparición del COVID-19 se hizo latente la amplia brecha digital entre las grandes empresas y las MIPYMES. Por ello, esta investigación tiene como propósito describir la relación del impacto del COVID-19 y las competencias digitales de las MIPYMES. Con los resultados y las conclusiones que se obtengan, se va a realizar una propuesta de cursos básicos de competencias digitales para las MIPYMES a fin de coadyuvar su desarrollo. El segundo proyecto mencionado aborda el tema de las pensiones en México y las dificultades económicas que atraviesan muchas personas por lo limitado de los recursos que reciben para sobrevivir en los últimos años de su vida. El desarrollo de este trabajo, entonces, tiene como objetivo principal proponer opciones a los trabajadores que estén en edad de pensionarse para que mediante un plan bien definido logren incrementar el monto de su pensión, de tal forma que ésta sea suficiente para cubrir los gastos indispensables durante sus años de vejez. Por último, en relación a la responsabilidad social empresarial, la cual consiste precisamente en la participación activa de las empresas en la adopción y puesta en práctica de iniciativas sociales dirigidas a la mejora continua de la comunidad en la que se realizan sus operaciones. El objetivo de esta investigación precisamente es analizar los factores que mayor impacto tienen sobre el nivel de responsabilidad social empresarial desde la gestión del capital humano. Doctora Carrillo, le agradecemos su valiosa participación. Invitamos a todos los interesados en redes sociales de la Facultad de Ciencias, donde podrán consultar los detalles del programa en breves momentos con la Facultad de Derecho. Adiós, doctora. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.
Hola Connie y público que nos sigue a través de las redes sociales. A lo largo de esta expo, Connie, además del SDI, del PNPC, también hemos mencionado que los docentes o la planta docente se reconocida ante PRODE. Platícanos qué es esto. Claro que sí, Geraldine. PRODE significa desarrollo profesional docente. De investigación, de desarrollo y de innovación con responsabilidad social. Consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno. Para PRODE, el profesor debe demostrar habilidades o dirección individualizada de gestión académica y producción. Muchas gracias, Connie. De escuchar la oferta de posgrado de la Facultad de Derecho y los invito a ver un video sobre la unidad académica. Adelante. Hola, soy la maestra Ana Edith Canales Murillo, directora de la Facultad de Derecho Mexicali. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros, recibiendo a Expo Posgrado tercera edición. La importancia de estudiar un posgrado en nuestra Facultad de Derecho es seguir profesionalizando a nuestros egresados, así también a todos aquellos profesionistas que requieran de una actividad investigativa para su vida profesional. La Facultad de Derecho Campus Mexicali cuenta con varios programas al interior de su programa de posgrado. Tenemos un doctorado en ciencias jurídicas, tenemos una maestría en ciencias jurídicas y una especialidad en derecho, los cuales son sustentados y soportados, digámoslo así, por varios cuerpos académicos y núcleos académicos básicos que abordan diferentes áreas de investigación. Nuestros programas de posgrado se encuentran reacreditados por CONACYT. Eso implica que nuestros estudiantes investiguen líneas de interés social para la sociedad, aportando con sus estudios una solución que puede servir para todo nuestro entorno regional. Nuestros programas de posgrado se encuentran en el padrón de buena calidad. Por ello, contamos con becas CONACYT, así como también los alumnos adquieren conocimientos de investigación en diferentes áreas de interés social. Tenemos el doctorado en ciencias jurídicas, la maestría en ciencias jurídicas y la especialidad. Los cuerpos que soportan el programa de posgrado son maestros expertices en las materias. Es por ello que los invitamos a formar parte de nuestro programa de posgrado. Los invitamos a consultar nuestras páginas en la página oficial de la Facultad de Derecho, en donde podrán encontrar la pestaña conducente a lo que es el programa de posgrado. Ahí podrán encontrar las convocatorias, las fechas en las que se encuentran abiertos los programas, así como todos y cada uno de los requisitos para ingresar a nuestro programa. Ingresar a nuestros programas de posgrado también tienen beneficios para el estudiante y para la comunidad en sí. Nos encontramos como líneas de generación de conocimiento en donde los estudiantes podrán abordar problemáticas de su contexto regional, estatal y aportar una solución para ellos. Es por eso que los invitamos a nuestro programa de posgrado.
Una vez que hemos escuchado las palabras de la maestra Ana Edith Canales, muy grato presentar al doctor Pablo Latorre, de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho, quien nos va a platicar un poquito más sobre la oferta educativa. Doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora Yaralín, doctora Connie. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena también por la organización de este evento, a toda la coordinación y un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Muchas gracias. Ya la doctora más de posgrado. Son las líneas de generación y aplicación del conocimiento educativo. Así es, doctora. Tal y como comentaba la directora de la facultad, tenemos 3 programas. Dentro de estos programas tenemos distintas líneas. En el programa de doctorado en Ciencias Jurídicas tenemos 2 líneas de generación y aplicación de conocimiento. Son de Derecho Constitucional y de Derecho Social. En el caso del programa de Maestría en Ciencias Jurídicas, que es multisede, también compartido con los compañeros de Tijuana y de Ensenada, tenemos la línea de Derecho Constitucional y la línea de Derecho Penal. Y por último, en la especialidad en Derecho, es una única línea de Derecho Constitucional, si bien es cierto que ha dado lugar a distintos énfasis, tales como Derecho Laboral, Administrativo Fiscal, Derechos Humanos, entre otros. Bien, aunando los proyectos de investigación, sin duda alguna tienen diversos y que se están implementando por los miembros. Tengo el nombre de 3 proyectos del cual me gustaría que usted nos profundizara. Protección social participativa para migrantes en México. Para los derechos humanos frente a la pandemia COVID-19. De reforma constitucional ante las legislaturas de los estados. Y el impacto que estos han tenido. Por supuesto, doctora. El primer proyecto, el que tiene por nombre Proyección Social Participativa para Migrantes en México, tiene por objetivo analizar cómo el reciente fenómeno migratorio, especialmente presente aquí en nuestro estado de Baja California, ha alterado la realidad sociopolítica y también examinar de qué modo, desde nuestras instituciones, se procura protección social participativa a este colectivo vulnerable. En el segundo de los proyectos, titulado Desafíos y propuestas para los derechos humanos frente a la pandemia COVID-19, se busca analizar los efectos que la pandemia ha tenido sobre el campo de los derechos humanos, los retos que plantea y proponer soluciones a los mismos desde un punto de vista jurídico. En el último de los proyectos, titulado El proceso de reforma constitucional ante las legislaturas de los estados, se busca corroborar la siguiente hipótesis. El proceso de reforma a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se encuentra escasamente regulado en cada una de las entidades federativas y ese déficit regulatorio constituye una vulneración de nuestro sistema federal. Este proyecto plantea comprobar con datos concretos que en este aspecto las legislaturas locales actúan como meros satélites de las instituciones federales. Aunado al anterior, también me permito compartirles algunos de los títulos de trabajos terminales que han realizado los egresados de los posgrados de esta facultad, tales como Control Judicial de la Reforma Constitucional, el MOVIN frente al derecho de protección a la salud, el derecho constitucional de las fórmulas de representación proporcional en México, la implementación de tribunales especializados en violencia de género, el derecho a la alimentación y su impacto en el desarrollo integral de la niñez, el trabajo infantil como generador de pobreza y el modelo de social y de derechos humanos en las personas con discapacidad en Baja California, entre otros. Mucho su valiosa participación e invitamos a todos los interesados a visitar las redes sociales. Podrán consultar los detalles de todos estos programas que ya nos mencionó y a continuación, en breves momentos, daremos el turno al Instituto de Investigaciones Culturales. Muchas gracias.
Hola Luis, Hola, ¿qué tal? a lo largo de esta expo hemos escuchado que la planta docente está compuesta por profesores investigadores. ¿Nos Así es. platicas de qué trata esto? Claro que sí, con gusto, Geraldine. De acuerdo al reglamento de investigación de la UABC, los profesores de tiempo completo podrán prestar las actividades académicas propias de su nombramiento bajo la modalidad de profesores investigadores al contar con el grado de maestro o de doctor, o bien el diploma de especialidad médica y el reconocimiento de profesor con perfil deseable en PRODE, o estar incorporado al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, Luis. Bien, bueno, hoy es el turno de conocer la oferta de posgrado del Instituto de Investigaciones Culturales, conocido como el IC Museo, así que los invito a ver un video sobre las instalaciones Claro. y también escuchar un mensaje del director. Adelante. Mi nombre es Cristian Fernández Huerta, soy director del Instituto de Investigaciones Culturales Museo. El IC Museo tiene dos programas de posgrado, la maestría en estudios socioculturales y el doctorado en estudios socioculturales. Ambos programas forman parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT y tienen como objetivo formar investigadores de alto nivel que sean capaces de producir conocimiento y análisis especializado en torno a las diversas dinámicas socioculturales. Todo esto desde un enfoque transdisciplinario y en el contexto de frontera. Aquí obviamente no entendemos la frontera o las fronteras como un espacio geográfico o geopolítico solamente, sino como un fenómeno de los procesos de globalización. Uno de los principales beneficios que se obtienen al estudiar un posgrado en nuestra unidad académica es que nuestras egresadas y nuestros egresados van a poder desarrollar competencias y habilidades que les permitan insertarse en distintos ámbitos laborales, ya sea como investigadores para enfrentar las problemáticas socioculturales a nivel local, regional, nacional, como académicos para las tareas docentes y de divulgación del conocimiento, o incluso como gestores que sean capaces de intervenir y elaborar políticas y proyectos culturales específicos, siempre orientados hacia el desarrollo social. Por estas razones, los invitamos a que se acerquen a nuestra oferta educativa y que se conviertan en egresados cimarrones. Una vez que hemos escuchado las palabras del doctor Cristian Fernández, director del Instituto de Investigaciones Culturales, me es muy grato presentarles al coordinador de investigación y posgrado de esta unidad académica,
el doctor Raúl Balbuena. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, ahorita en un breve se conecta con nosotros. Seguro que sí. La intención es que nos platique, como los otros formadores nos lo han hecho, sobre las líneas de generación y aplicación del conocimiento, así como los proyectos de investigación más relevantes que cuenta el instituto. Claro que sí, es de mucho interés para nuestro público que nos ve, principalmente todos aquellos aspirantes que quieren ingresar al posgrado. Bien, y nos dicen que ya está por aquí. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, un placer contar con usted y lo invitaría a que nos platique específicamente sobre la del conocimiento con las que cuenta tanto la maestría y el doctorado que oferta el Instituto de Investigaciones Culturales. ¿Qué tal? Buenas tardes. El instituto cuenta con 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento: fronteras, identidades y postcolonialismo, cuyo objetivo es generar estudios sobre las fronteras como espacios concretos y simbólicos, productores de cultura y grupos sociales específicos, así como su producción económica, cultural y política, la migración y los procesos transnacionales. Se interesa en estudios sobre el cuerpo, la etnicidad, la violencia y la postcolonialidad como una perspectiva científica sobre el trabajo, la ecología, la cultura, la tradición y los feminismos. Luego tenemos otra línea de generación y aplicación que es discurso, poder y representaciones, que realiza investigaciones sobre producción, mediación y apropiación de en sus modalidades discursivas y comprendidas como prácticas sociales de objetivación del sentido, así como los procesos de construcción de significados y sistemas simbólicos de clasificación e interpretación. Finalmente tenemos Sociedad, Memoria y Cultura, que realiza investigaciones sobre formas de autorreferencia de grupos sociales específicos, representantes tanto de la cultura popular e indígena como del sector empresarial, político, gremial y otros, que impliquen una identidad regional, étnica, de clase, generacional o religiosa. Estudios contemporáneos e históricos de grupos sociales de referencia específicos, sus prácticas significativas en la memoria, así como estudios que analicen el patrimonio cultural. Bien, muchas gracias, doctor. Sin duda alguna son muchos proyectos de investigación los que tienen registrados en el instituto, o sea, un instituto de investigación. Seguramente. Pero hay 3 proyectos que destacan, son muy relevantes y emblemáticos, así como el impacto que tienen con los programas de posgrado. Voy a mencionar los nombres de ellos. Uno es Frontera Cerrada, Emociones Narradas, representaciones del cierre de la frontera Baja California, México, California, Estados Unidos por COVID-19 en redes sociodigitales. Otro proyecto es el titulado Comunicación Científica y Lenguaje Inclusivo, Perspectiva, Usos y Reflexiones en torno a la escritura académica. Y un tercer proyecto titulado Tensiones de Sexo, Género y Orientación Sexual en Políticas Globalizadas. Doctor, lo invitaría a que nos platique sobre cuál es el objetivo de alguno de estos 3 proyectos y el impacto que tienen en nuestra sociedad. Sí, por supuesto, muchas gracias. Les cuento que la pandemia por COVID-19 generó transformaciones profundas en distintos ámbitos de la vida humana y la comunicación mediática sociodigital es central para entender su comprensión. Las relaciones de interdependencia entre México y Estados Unidos se vieron afectadas por las distintas medidas tomadas por los gobiernos de ambas naciones al hacer frente a la emergencia vírica. Las repercusiones que se dieron en los distintos órdenes de la vida fronteriza entre Baja California y California se extendieron a lo largo de varios meses y se suscitaron en distintos niveles de profundidad. Por lo que el primer proyecto analiza las elaboraciones discursivas de los usuarios que participaron en secciones de comentarios de medios y redes digitales, quienes desde el sentido común aportaron elementos de interés en la construcción social de esta realidad, nombrada primero como pandémica y posteriormente como una nueva normalidad. Ahora bien, uno de los aspectos más relevantes de la segunda investigación es el hecho de que en la comunidad científica hoy se relaciona con la inclusión de la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo, por lo que este trabajo de investigación analiza y reflexiona en torno al uso del lenguaje inclusivo en la escritura académica, indagando sobre las propuestas y argumentos que se presentan y se generan al interior de la comunidad académica.
La realización de esta investigación ayudará, por supuesto, a conocer las distintas posturas, el grado de conocimiento y el uso del lenguaje inclusivo de la comunidad académica en la producción y publicación de trabajos científicos. Por último, y muy en breve, el tercer proyecto plantea un análisis que dé cuenta de dos momentos que convergen, es decir, de una coyuntura. Por un lado, la resistencia de los modelos tradicionales de género asociados a un pensamiento tradicional, y por el otro, el avance de identidades sexuales y de género que no siempre coinciden con la orientación sexual esperada. Muchas gracias, doctor. Seguramente el resto de los proyectos que no se mencionaban van a estar igual de interesantes y muy atractivos para nuestros aspirantes a estos posgrados. Doctor Balbuena, le agradecemos su valiosa participación e invitamos a todos los interesados a visitar las redes sociales del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, donde podrán consultar los detalles del programa en mención. A continuación, en breve, de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Continuamos. Gracias. Bien, estamos de regreso para continuar con nuestra transmisión de la oferta de posgrado de Campus Mexicali. Juan, te invitaría ahora a platicarnos qué es un cuerpo académico. Claro que sí, Yanarín. Un cuerpo académico es un conjunto de profesores investigadores que comparten una o más líneas de estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la generación y o aplicación de nuevos conocimientos. En el Campus Mexicali hay 86 cuerpos académicos de las diversas áreas del conocimiento, registrados ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 30 de ellos son de nivel en formación, 28 en consolidación y otros 28 consolidados. Muchas gracias, Juan. Ahora es el turno de conocer la oferta educativa de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Es por ello que los invito a ver un video de esta unidad académica y a escuchar las palabras del director. Hola, soy el doctor José Francisco Gómez McDonald, director de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California. La Facultad de Sociales y Políticas oferta los programas educativos de posgrado, de doctorado en gestión en gobierno y políticas públicas, así como la maestría en administración pública. El doctorado en gobierno y políticas públicas, programa de reciente creación, está compuesto de 170 créditos distribuidos en 6 semestres. Este doctorado
La nueva creación busca formar investigadores con un alto sentido de la calidad en el diseño, evaluación de políticas públicas desde un enfoque multidisciplinario, el cual busque coadyuvar en la formulación de proyectos de alto impacto en la frontera norte del país. La maestría en Administración Pública, a 21 años de su creación, busca formar profesionistas, investigadores, entre otros, los cuales coadyuven en la gestión y las políticas públicas de los gobiernos locales. Debo decirles que estudiar un posgrado en la universidad significa prestigio, significa calidad y sobre todo seguridad de una calidad educativa que no tiene comparación. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Una vez que hemos escuchado las palabras de José Francisco Gómez Sociales y Políticas, me es muy grato presentar a Marcela Reyes Ruiz, Unidad Académica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por tenerla por aquí. Gracias. Un gusto saludarlos. Igualmente. Doctora, le invito a platicarnos. El doctor ya nos mencionó sobre la oferta educativa, el programa de maestría con el que cuentan y el programa de doctoración. Le invitaría a que usted nos platique diferentes líneas de generación y aplicación que tienen estos programas educativos. Sí, la maestría tiene la línea de instituciones políticas y democracia, que estudia y compara el papel de las instituciones en la democracia, así como las diversas teorías que emplean para comprender la dinámica del cambio político y los conflictos sociales que genera. También está la línea de gestión y políticas públicas, que es generar investigación sobre el conocimiento de herramientas que sirvan de apoyo a los gobiernos y que éste lleve a cabo acciones de interés público mediante la elaboración de proyectos de desarrollo institucional, servicios públicos, así como la evaluación y medición del impacto económico. También el doctorado tiene las mismas líneas y se le agrega otra que es la de desarrollo socioeconómico y políticas para espacios emergentes. Bien, muchas gracias, doctora. Le pediría que nos platicara sobre alguno de los proyectos más emblemáticos de investigación con los cuales tienen en la facultad e impactan en los programas de posgrado. Los títulos de los trabajos terminales que los alumnos actualmente desarrollan. Sí, tenemos uno que acaban de terminar que se llama Indicadores de Riesgo de la Situación de Calle de las Personas Migrantes en el municipio de Mexicali para el diseño de una política integral inclusiva, cuyo objetivo es determinar los posibles indicadores que permitan identificar personas migrantes en riesgo de situación de calle que orienten una política pública. Y este proyecto es irrelevante porque se enmarca en un proyecto institucional que se llama Observatorio de la Migración Centroamericana y Latinoamericana hacia Mexicali, donde hay una vinculación con el sector social, empresarial, institucional y académico, y participan ahí estudiantes de posgrado de estudios de Latinoamérica, Administración Pública y Justicia Penal de San Diego State University, del campus de San Diego y del Valle Imperial, y por parte de la maestría están los estudiantes de Administración Pública que realizaron una estancia de investigación y que, bueno, continúa con el proyecto de observatorio y que hay pues ahí como 10 productos generados de esta vinculación. Además, pues se tienen allí otros proyectos que también se acaban de terminar en esta generación. Si me permite, son infraestructura y funcionamiento del sistema estatal anticorrupción en Baja California. Está también asignación de estímulos fiscales en asuntos culturales en FICINE. Está análisis de la planeación estratégica en una institución de educación superior. Análisis de la participación ciudadana a través de la red de jóvenes por la democracia, en el caso de Mexicali. Y por último, el programa de fomento al empleo, una estrategia para disminuir la informalidad laboral en este periodo de 18-19. Esos son los que acaban de salir esta generación, ahora en junio.
Doctora Marta, su valiosa participación. Invitamos a la página web de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Bien, pues continuamos en un Muchas momento. gracias. Hasta luego. Gracias.